trabajo, es estudio, es oración y sacrificio. Hoy les he preparado 2 puntos del Evangelio. Primero es, déjenme darles el marco, ya se los había dado. Es el martes santo cuando ocurrió este episodio. El domingo anterior fue el domingo de Ramos, en que Cristo nuestro Señor entró triunfante en Jerusalén y luego expulsó a los vendedores del templo. Las autoridades judías se escandalizaron, se enojaron muchísimo, pero se esperaron el lunes santo y el martes santo. El martes santo vino el Sanedrín, la autoridad máxima, que comprendía también a los sumos sacerdotes, los príncipes del pueblo, 73 en número, a exigirle a Cristo nuestro Señor que dijera con qué autoridad expulsó a los vendedores del templo. Y ya sabemos que nuestro Señor, viendo su maldad, su malicia, su hipocresía, les regresó otra pregunta. ¿Cuál era la autoridad de San Juan Bautista, que todo el pueblo consideraba un profeta, pero que ellos estuvieron de acuerdo con que Herodes le cortara la cabeza y lo tuviera en prisión? Porque Juan Bautista no aceptó el adulterio del rey. Y responde el Sanedrín con esa prudencia mundana: no te vamos a responder. Pues yo tampoco les respondo con qué autoridad. Ustedes han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones y se fueron corridos. Al día siguiente se llama el miércoles santo, pero en inglés se llama el día del mal consejo. Se fueron a un monte de Jerusalén. Cuando yo fui, ahí estaba en ese monte el cuartel de las Naciones Unidas. Se llama el Monte del Mal Consejo. Ahí se reunió el Sanedrín y tomaron el consejo de matar a nuestro Señor Jesucristo. Regresamos al martes. El segundo ataque en este último día de la predicación pública de Cristo. Vienen los mencionados en el Santo Evangelio de hoy. Los herodianos del partido del rey, diríamos hoy, la policía judicial, la Fiscalía General de la República y los fariseos, que eran los que vigilaban por la independencia de Israel de los romanos. Herodes el rey gobernaba en nombre de los romanos. Era un tetrarca de Galilea. Para ponerle una trampa a Cristo nuestro Señor,
dinos si es lícito o no es lícito dar el tributo al César. Nuestro Señor, otra vez, le responde con una pregunta. Miren, esto aquí en paréntesis es únicamente cuando hay pleito, cuando hay combate, guerra, batalla, cuando te están atacando injustamente, tienes derecho de responder con otra pregunta. Pero en la vida normal, perdón, nuestro Señor, es mala educación. Se cuenta entre los padres viejos que los jesuitas siempre han sido muy listos, algunas veces muy astutos. Y un padrecito le preguntó a un jesuita: oiga, padre jesuita, ¿es cierto que cuando les hacen una pregunta a ustedes, ustedes siempre responden con otra pregunta? Eso es para desviar, ¿verdad? ¿Y qué le respondió el jesuita? ¿Quién te dijo eso? Bueno, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nuestro Señor les responde: denme una moneda del tributo. Y le dieron un denario que tenía la imagen de Tiberio. Acuérdense un poquito la historia de Roma, ¿eh? Hubo un dictador, Sila, otro dictador, Mario, que hicieron guerras de romanos contra romanos y matanzas espantosas. Del grupo de Mario había un joven que salvó su vida, ¿verdad? Apenas la pudo salvar, su propia vida. Se llamaba Cayo. De ahí viene Cayetano. Hay un lugar, Gaeta. Gaius Julius, porque descendía de una familia antiquísima que venía de Troya con Eneas. Familia noble, muy rica. Cayo Julio, y tenía el nombre de César, porque en esa familia hubo muchas operaciones cesáreas. ¿Qué es una operación cesárea para tener un bebito? ¿Qué es? Cortarle el vientre a la mamá. Generalmente se moría la mamá, pero el niño salía vivo. César se llamó los descendientes de ese niño. Cayo Julio César. Ese muchacho fue muy entrón. Estudió en Grecia filosofía, la filosofía de Aristóteles. Igual que Alejandro el Grande, fue discípulo de Aristóteles. Regresó a Roma. Después fue prisionero de los piratas. Pagó el rescate, pero le dijo al jefe de los piratas: te voy a colgar de una nave del mástil. Era el palo central de una nave donde se ponían los travesaños para las velas que la impulsaban al soplo de la brisa, del aire, del viento. Y lo cumplió. Y después consiguió que lo mandaran con un ejército a lo que es ahora Francia. Conquistó Francia. Vaduz, ahora es la capital de Liechtenstein, la Piedra de la Luz, que es un estado independiente, chiquitito,
En Europa hay unos estados chiquititos, el Principado de Andorra, en las montañas entre Francia y España, es independiente. La Ciudad del Vaticano, conocidísima, es independiente. La República de San Marino en Italia es independiente. Monte Athos en Grecia es independiente. Y también el Principado de Liechtenstein. Conquistó Bélgica, conquistó Holanda, conquistó parte de Alemania, conquistó Inglaterra. Ese joven que estudió a Aristóteles, quería pues que le reconocieran sus conquistas, pero sus enemigos envidiosos se pusieron contra él. Y el enemigo de César más grande fue uno llamado Pompeyo Magno. No Popeye, Pompeyo. Y entonces él regresa de Francia con sus ejércitos, que lo querían muchísimo, porque era bueno, era misericordioso, era magnánimo. Y se hizo la guerra civil, que él escribió, como las guerras de las Galias. Es un texto que hay que aprenderse casi de memoria. Pronto vamos a comenzar. Le ganó a Pompeyo Magno, que huyó a Egipto, y ahí lo mataron los egipcios. Después, los enemigos de César lo asesinaron con 33 puñaladas a traición, entre ellos Bruto. Y él alcanzó a decirle: tu quoque brute fili mi, ¿qué significa? También tú, Bruto, hijo mío, porque César lo había adoptado como hijo. Y quedó un sobrino de César que se llamaba Octavio. Los romanos nombraban a sus hijos muchas veces con número. Existe el nombre Primo, Secundus, Tertius, Cuarto, Quintus. Hay un Quintus Curtius famosísimo. Quintiliano es un gramático, el mejor de los romanos. Sexto, por ejemplo, Sexto Empírico, un filósofo. Septimio, hubo un César, Septimio Severo. Y Octavio era sobrino de César, pero un joven entrón que pronto se hizo diestro en las guerras, siempre vencía las batallas, un hombre ordenado, y él vengó la muerte de su tío, Julio César. Conquistó todo el imperio romano y se proclamó, el primer emperador romano. Y hubo paz en todo el mundo. Se acabaron las guerras. Fue la plenitud de los tiempos de que habla San Pablo. Y entonces nació el niño Jesús durante el imperio de Octavio Augusto. Y él adoptó un hijo que puso el nombre del río donde está Roma. ¿Cómo se llama el río donde está Roma? El Tíber. Le puso Tiberio César. Y comienza el Evangelio. Anno 15 Tiberi Caesaris imperatoris. El año 15 de César. Comenzó Juan Bautista a predicar en el desierto.
Y nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar. El año 30. Por 3 años predicará. Y estamos hoy en la conclusión de ese tercer año. Dame la moneda, les dice, pero antes les manda un piropo. Hipócritas. Hipócritas. Porque lo odiaban. Le pusieron una trampa. Si dice, sí es lícito pagarlo, se echa en contra a todos los judíos que odiaban a los romanos. Si dice lo contrario, no es lícito, ahí estaba ya la policía judicial, la Guardia Nacional, el ejército, para acusarlo con el rey, con el emperador, con el procurador, que era Poncio Pilato. Era unos cuernos, un dilema, así se dice en lógica. Lo que escojas responder, te tronamos. Ahí estaba la maldad. Nuestro Señor le responde con una pregunta. ¿Cuál es la moneda? Le dieron un denario y ahí vio. ¿De quién es esta imagen e inscripción? Él sabía. Tiberio, emperador de los romanos, emperador del mundo, de todo el mundo conocido. Y responde con sencillez. Denle al César lo que es del César. ¿Qué es eso? Al gobierno, ¿qué tenemos que pagar? Los impuestos justos, debidos, necesarios. Al gobierno, ¿qué tenemos que darle? El servicio militar, si es que hay guerra. Eso es justo, es necesario. Defender la patria. Al gobierno, ¿qué debemos de darle? El respeto que merece, porque toda autoridad viene de Dios. Al gobierno, ¿qué tenemos que darle? Nuestra cooperación para el bien de la sociedad, para que haya paz, tranquilidad, progreso, para que se pueda trabajar. El amor legítimo a la patria. A mí me tocó hacer el servicio militar en Roma, en la embajada mexicana en Roma. Tenía que ir cada 6 meses, porque si no me quitaban el pasaporte mexicano. Yo iba, platicaba con una señora, era famosa, que hablaba contigo y se volteaba para atrás, tenía un librero y ahí tenía una botellita de tequila mexicana. Se echaba un traguito, guardaba la botellita y ya se volteaba. Estábamos hablando de esto, ¿verdad? Bueno, pero fue buena conmigo. Después de 3 años de servicio militar, que tenía que ir cada 6 meses, hice una carta al presidente de la República. En aquel tiempo creo que era Adolfo Ruiz Cortines, no, era ya Luis Echeverría Álvarez. Y le dije yo, he terminado mi servicio militar, pido la cartilla. Entonces existía la cartilla, ustedes habrán oído hablar de eso, ¿verdad? En la que se dice, cumplió, y pasaba yo a la reserva militar. Y le decía, en caso de guerra, estoy dispuesto a ofrendar mi vida por mi patria mexicana. Y ese es un deber también. Si va a haber guerra y nos escogen como soldados, también a ustedes, como sacerdote tienes que ir a la guerra. Hay moribundos, ¿sí o no?
y asistirlos, darles los últimos sacramentos. Y tienes que ser valiente en la guerra. ¿Y las monjitas qué? Enfermeras. Ya pronto tendrán sus buenos cursos de primeros auxilios y la medicina pastoral, número 101 en la biblioteca, ¿verdad? Que puedan ayudar por la patria. Eso es dar al César, ¿qué? Lo que es del César. Pero dice Cristo nuestro Señor, dar a Dios lo que es de Dios. Y ahí se refiere a la Santa Madre Iglesia que Cristo estaba fundando, que es el reino de Dios y que está por encima de toda autoridad. Toda autoridad viene de Dios y Dios da a su Hijo Jesucristo toda potestad. Me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Moi, en griego, a mí, edote, en voz pasiva, fue dada, panta exousia, toda potestad. En tourano, kai entegee, en el cielo y en la tierra. Eso es griego, ¿no? Mihi data est omnis potestas in cielo et in terra. Eso es en latín. Toda potestad, sí. En la tierra también. Y entonces, lo que Cristo quiere es que haya unión, coordinación, cooperación entre el César y Dios. Y eso fue siempre cuando el cristianismo existía en la vida social. Pero las herejías y los enemigos de la Iglesia, por la fuerza, desbarataron la cristiandad como una realidad social universal. Y se pasó a la contraposición que tiene 3 grados en la historia de la civilización. El primer grado es la separación entre la Iglesia y el Estado, que va contra Cristo todo eso. Miren ustedes aquí, se invoca en las ceremonias oficiales a Quetzalcóatl. Ya no es sorpresa, si los obispos aquí invocaron a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl. Controlar la Iglesia de Cristo en todos los detalles, en la economía, en los estudios. Los seminarios el día de hoy dependen de la Secretaría de Educación Pública. Y eso es algo que nosotros, después de la Sagrada Comunión, siempre pedimos que no suceda, que los seminarios no estén bajo los gobiernos, porque para ser un sacerdote, como en China, para elegir un obispo tiene que ser el Partido Comunista de China. Y lo peor es que el Vaticano está de acuerdo. De esa usurpación se pasa a la persecución, a la supresión de la Iglesia. Y México lo sabe perfectamente. Un judío fue presidente de México, Plutarco Elías Calles, y desató la persecución que ya estaba en las leyes. Entonces, mis hermanos, Cristo Rey, ¿qué significa? Que debe reinar en la sociedad, pero como castigo de Dios
porque no somos buenos católicos, por nuestros pecados. Dios ha permitido, ha tolerado la separación de la Iglesia y del Estado con la usurpación, con la persecución, con la supresión de la Iglesia católica. Esto por nuestros pecados. Que Cristo comience a recibir lo que le toca como Dios. En ti, deja el pecado, arrepiéntete, conviértete. ¿Cómo te vas a convertir? Obedeciendo los mandamientos, recibiendo los santos sacramentos. Ese es el primer paso. En tu familia, que Cristo reine. Casado por la Iglesia. No te divorcies, no te separes. Aguanta, resiste, soporta con paciencia los defectos de tu compañero o compañera, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Perdona 70 veces 7, pero no te divorcies. Mantén tu santo matrimonio. Cásate por la Iglesia católica. De lo contrario te vas a ir al infierno. No apoyes los pecados contra la naturaleza, que ahora hasta en la Iglesia reciben apoyo. Por ahí comencemos, mis hermanos, para darle a Dios lo que es de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.